Pero bueno, todo esto nos abre la oportunidad para declarar la soberanía de Dios, de que Dios no está mordiéndose las uñas viendo la situación de este COVID-19 y tratando de figurar qué hacer, ¿verdad? Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es el Dios que está llamando a una sesión extraordinaria de negocios entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo para formular qué hacer con este virus. Nada de eso. Nuestra perspectiva, y el libro de Efesios nos va a ayudar a ver esto de una manera completa y total, es el Dios que reina por sobre todas las cosas. Es el Dios que no solamente es confiable, pero en su misericordia nos da la habilidad de creer que es confiable. Entonces, importante que es el creer, importante que es la fe, crucial y necesaria porque es el vehículo hacia Dios. Literalmente esa fe es un regalo de Dios. Todo esto, otra vez, en sus notas. Quiero que vayamos rápidamente a las notas porque las he mandado a través del correo electrónico. Para los que deseen recibir las notas, requerimos o pedimos que por favor se registren para la clase para que las puedan recibir. Y el propósito de recibirlas no solamente es para que sigan la conversación, pero estos videos quedan grabados. Obviamente tenemos una página de YouTube donde subimos esos videos también. Y no solamente les invitamos a que se suscriban, pero que las compartan. Las notas es para compartir. El propósito no es simplemente más información, es transformación que obviamente está basada en la información, porque es el evangelio lo que creemos que estamos compartiendo, navegando, apreciando. Y en este caso, cuando hablamos acerca de lo que estamos viviendo hoy en día, quiero empezar hablando acerca de la importancia de estas conversaciones y de la urgencia de este Congreso. Déjenme regresar a la cuestión del Congreso. ¿Por qué? Porque en sus notas hablamos en la clase anterior, y si no la tomaron no hay ningún problema, como quiera, esto es importante. Dr. Bob introduce en su metodología de interpretación 7 preguntas interpretativas, que es una metodología para interpretar cualquier documento del cual el lector no escribió o no lo originó. Entonces, puede ser un documento reciente, un documento de antaño. Simplemente es una metodología para no cometer el error que trágicamente estamos cometiendo en Estados Unidos. Y déjenme dar un poquito de testimonio porque estamos hablando acerca de lo que estamos haciendo como alianza, este congreso que está por venir. Pero piensen conmigo por un momento, porque anteriormente me han escuchado decir, y si no me han escuchado, a lo mejor por primera vez me van a escuchar decir esto, pero en cuestión de cultura y en cuestión de, yo argumentaría que es una cultura post-secular. Ya no es tanto secular, pero ya pasó el secularismo, está más allá del secularismo. Nos encontramos como, en este caso, Europa. Dios mediante, mañana iniciamos la clase de interpretación bíblica a las 7 de la tarde en inglés con iglesias o con pastores, con líderes de Australia. Y esta clase o esta relación con estos hermanos anfitriones de allá, Australia es uno de esos países que van a la vanguardia en el secularismo. Y es súper interesante porque para mí me ayuda mucho y siempre tengo el afán de aprender porque veo a Australia, veo a Europa que van a la vanguardia en una cultura post-secular. Veo a Canadá, que va a la vanguardia. Estados Unidos definitivamente está así pegadito a esto, y el resto de Latinoamérica en cuestión de secularismo y post-secularismo. Menciono todo eso porque ahorita, por ejemplo, que estamos a unas cuantas semanas de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, una de las cosas que hay mucha tensión, que es normal hasta cierta manera, en cuestión de la carrera a la presidencia, es precisamente lo que está pasando a nivel de Corte Suprema. Porque ahorita conforme estamos hablando, está esta situación donde falleció uno de sus miembros recientemente y hay que sustituirlo. Y la sustitución o el reemplazo con el nuevo juez que entre, mucho tiene que ver precisamente en esto que estamos hablando aquí, porque ahorita uno de los debates que hay en nuestro gobierno, que sé que es un principio que se aplica por todos lados, y ahorita el pastor Samuel Pacot habló un poquito acerca de eso, o del Congreso, es precisamente cómo interpretamos los documentos que se crearon cuando la nación fue formada. Documentos como Constitución, documentos como lo que forma las leyes, las estructuras, los parámetros, los sistemas. Entonces, ¿a dónde voy es esto? Aparentemente, cuando tú ves la Constitución de Estados Unidos, cuando se escribió para dejar margen a que pudiera ser alterada dentro de un Congreso, dentro de un grupo de líderes calificados que llevan a cabo esta transición. Lo que se está llevando a cabo trágicamente hoy en día con todos los cambios que inevitablemente son parte de lo que somos como cultura, no estoy diciendo que está bien, simplemente esta es la realidad, ¿me explico? Es precisamente el que estamos batallando en cómo interpretar las ideas originales que tuvieron aquellas personas cuando dieron luz a la formación de una declaración de independencia, en fin, todo lo que conocemos en la historia de cada uno de nuestros países. Entonces, menciono todo esto porque trágicamente, por lo que entendemos, se están violando algunos de estos principios interpretativos, donde se está no solamente
abrazando, pero celebrando la independencia o la autonomía del individuo, que se siente con la autoridad de simplemente basado en lo que piensa, en lo que siente, en lo que ve, o simplemente interés personal, puede alterar cosas que afectan el resto de la humanidad o el resto de una nación en este caso. Entonces, tengamos cuidado, y menciono esto, tengamos cuidado, porque este Congreso, con respecto a la identidad del género, definitivamente es esa tensión o ese estira y afloja inevitable, otra vez, de cómo interpretamos, en este caso, la cuestión del género, en este caso la cuestión de una relación interpersonal, el matrimonio, la sexualidad, cualquiera que sea el caso. Estadísticamente hablando, por ejemplo, y aquí es donde invito que oremos por nuestros países y nuestros líderes, por los que estamos atravesando ahorita la cuestión de elecciones presidenciales, es literalmente la cuestión de lo que se considera estadísticamente que en Estados Unidos, en el 2014, con respecto a preguntar si la Biblia era veraz, si es verdad, la gente en el 2014, el 41% de la población, de acuerdo a estas estadísticas, dijeron o establecieron que veían a la Biblia como un libro de antaño con buenas ayudas, buenos principios de aquel tiempo y hoy en día todavía, pero no completamente veraz. En el 2020, y aquí está la transición que estamos viendo, ¿verdad? En cuestión interpretativa, en el 2020 ha crecido de un 41 a un 48%. Entonces, la relevancia de este tipo de conversaciones es que, trágicamente, en estas estadísticas incluye a la población evangélica. Incluye a hombres y mujeres que profesamos fe en Jesucristo, donde yo he argumentado y voy a seguir argumentando esto, y trágicamente no creo estar equivocado, y si lo estoy, es obvio que estoy siempre abierto a la posibilidad de dialogar o de navegar este tipo de conversaciones, pero yo argumentaría que esto que está enfrente de ustedes ha sido el producto de varias décadas ya de tener predicación, de tener enseñanza de la Biblia de parte de sus líderes, de parte de aquellos que tenemos la responsabilidad y el privilegio de compartir la palabra de Dios, ya sea semanalmente, cualquiera que sea el sistema, donde hemos enfatizado o hemos predicado un evangelio basado en obras, basado en la conducta, basado en el comportamiento, basado en el mejoramiento, basado en simplemente retomar o poder reestructurar la vida, el hogar, las finanzas, la sexualidad o lo que sea. Y menciono todo esto porque aun cuando la Biblia habla de eso que llamamos los imperativos, que llamamos otra vez la aplicación de todo ello, el evangelio creemos, y es lo que Efesios nos va a ayudar ahorita a entender. Efesios nos habla acerca de que es una conducta, pero no es la conducta de nosotros, es la conducta de Cristo. Así es que cuando pensamos en esta experiencia y pensamos en esta importancia de lo que está sucediendo, yo argumentaría que es el reflejo de la iglesia cuando hemos negociado en la exposición de la palabra, y aquí es donde yo argumentaría que el predicar a través de libros de la Biblia ayuda mucho, porque el predicar a través de libros de la Biblia en lugar de temático me obliga a tocar temas o a tocar versículos que literalmente, si fuera mi opción, probablemente no lo haría. No porque no crea que no es bíblico lo que dicen estos versículos, pero es simplemente porque es como todo. Todos tenemos preferencias, todos tenemos cosas que consideramos son las áreas más fuertes y otras son un poquito más débiles en cuestión de la interpretación de la Biblia o de los temas de la Biblia, los libros de la Biblia. Entonces, menciono todo esto porque en este congreso que está por venir, en estos cursos que estamos teniendo, y ahorita navegar el libro de Efesios por 4 semanas, es precisamente tocar temas que, una vez más, típicamente no los tocamos o los ignoramos o simplemente nos incomodan. Y todo esto lo menciono una vez más porque la autoridad está en la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí en sus notas rápidamente hemos hablado que en este proceso de interpretación iniciamos no con el lector, iniciamos no con el transgénero, iniciamos no con la inmoralidad, inclusive no con las cosas buenas y progresivas y emocionantes, la boda, el nacimiento de un niño. Iniciamos con la palabra de Dios. Y basado en lo que la palabra de Dios dice es que nuestra condición tiene que someterse. Entonces, eso inicia con lo que el autor original dijo. En la conversación de interpretación, ya sea Efesios, sea una constitución, ya sea cualquier otro documento, un tema como el transgénero, la autoridad está en el autor inspirado, original, que Dios escogió al principio. La autoridad no está en lo que yo entiendo de lo que dice la Biblia. La autoridad no está en lo que a mí me agrada o inclusive lo que me desagrada de la Biblia. La autoridad se encuentra en
lo que el autor original dijo. Ahora, esta palabra autoridad típicamente la rechazamos y nos incomoda porque, otra vez, somos países basados en democracias, somos países que tenemos la habilidad de tomar decisiones e inclusive luchamos por esas libertades, ¿no es cierto? Y no estamos en contra de ellos, pero tenemos que recordar que el principio de la Biblia, el principio o la perspectiva bíblica es que aun cuando Dios ha invitado, aun cuando Dios nos ha hecho copartícipes de autoridad en diferentes ámbitos, tenemos autoridad, ¿sí? En diferentes ámbitos, esa autoridad no puede continuar traduciéndose como autonomía. Una de las cosas que yo argumentaría con la conversación de la identidad del género es precisamente eso. Es que trágicamente nuestra generación, aquí está un ejemplo de autonomía. A la luz de la Biblia en cuestión de la sexualidad, la Biblia enseña que en sexualidad es lo que hacemos, no es lo que somos. Una generación que piensa autónoma y que ve su autoridad como absoluta en lugar de limitada, porque otra vez, todo gobierno, todo padre, toda iglesia, todo pastor, todo intérprete de la Biblia tenemos autoridad limitada. La autoridad absoluta está en lo que el autor original dijo, porque el autor original para nosotros es el Espíritu Santo, usando a hombres y mujeres a través de la historia. Pero en este caso, hablando de la sexualidad, tocando el tema de esta identidad del transgénero, si llegas al punto, la base de la conversación, y cuando hablo de transgénero, por favor, escúchenme, yo lo estoy hablando de la perspectiva de inmoralidad, no necesariamente de alguien que decide cambiar su género o su sexualidad, o alguien que está viviendo como homosexual o lesbianismo. Estoy hablando de fornicación, estoy hablando de adulterio, estoy hablando simplemente de toda desviación desde la perspectiva autoritativa de la palabra de Dios. El punto, si llegas al fondo de la conversación es esta, ¿sí? Y aquí es donde yo invitaría que consideráramos lo que dice el autor original, porque en la sexualidad la Biblia la presenta como lo que hacemos, no como lo que somos. Y en la conversación, muchas veces otra vez, de esta inmoralidad, lo justificamos diciendo que esto es lo que soy. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Mi identidad no está basada en mi preferencia sexual o mi inclinación sexual. Eso es el punto que trato de decir. De eso hablamos acerca de lo que implicó el autor original. Y otra vez, predicar a través de libros de la Biblia me va a forzar a lidiar con temas, con cosas que potencialmente no me siento cómodo hablar o no me gustaría hablar, pero en este caso ahora tengo que hablar acerca de la implicación de ello. Hablar acerca de lo que el autor dijo en otros pasajes, hablamos de paralelismo, hablamos de lo que el autor dijo en otros contextos y el libro de Efesios va a ilustrar esto de una manera muy clara. Hablamos de lo que otros autores dijeron, porque otra vez Dios ha hablado a través de las edades. Una característica de la palabra de Dios es su unidad. Parte de la veracidad de la Biblia es encontramos que no hay contradicción en ella, que aun cuando es un libro escrito en un periodo extremadamente largo en cuestión de cronología, con una diversidad y una multiplicidad de autores en cuestión humana, encontramos una unidad central. La Biblia se trata de la persona de Cristo, no se trata del hombre. En otras palabras, lo que no podemos hacer es venir o acercarnos a un congreso de transgénero y simplemente tratar de ver qué es lo que dice Dios con respecto al transgénero. Sí, lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia, ver lo que dice de la moralidad y la sexualidad, y cualquiera que sea mi inclinación, me adapto a ella. No sé si eso está claro. ¿Sí? En otras palabras, lo que yo siento, lo que yo quiero o lo que yo creo es importante, pero eso no es autoridad, es lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice, independientemente de lo que yo siento, pienso y quiero, tengo que someterme a ella si soy un seguidor de Jesús. Si no eres un seguidor de Jesús, es obvio que no es excusa, pero la conversación es diferente porque lo que necesitamos es a Cristo. No necesitamos cambiar nuestra conducta o nuestro género o nuestra manera de pensar. Necesitamos cambiar la disponibilidad del corazón, la disposición del corazón. Necesitamos una regeneración de nuestra alma. Pero en este caso hablamos acerca otra vez de cómo este mensaje se va a disipar a través de círculos concéntricos y hablamos de lo que vienen siendo autores bíblicos. Vemos otra vez esa unidad, donde la unidad de la Biblia está basada otra vez en la persona de Cristo. Tenemos que hablar acerca ahora de literalmente de lo que son los destinatarios, a quién fue escrito esto. Entonces, autor, lo que dijo, lo que implicó, lo que dijo en otros libros, lo que dijeron otros autores, y el número 5, la letra E, es ahora a los destinatarios. La carta de los Efesios tiene destinatarios. A alguien escribió el apóstol Pablo esta carta, y a menos que sepamos cómo es que ellos entendieron lo que Pablo dijo, lo que Pablo implicó y lo que Pablo dijo en otros pasajes o en otros libros, no podemos decir esto es lo que la Biblia dice. Tenemos que darnos a la tarea y otra vez, por favor escuchen, porque esto suena a veces confuso, suena retador y a veces desalentador, pero escuchen lo que voy a decir. Esa es mi invitación una vez más. Regresemos a lo que dije al principio. La disciplina de predicar a través de libros de la Biblia te ayuda a lidiar con esto al principio y ya no tienes que volver a lidiar con ello a través del libro, porque es el mismo libro.
E inclusive si vas a predicar libros donde el mismo autor escribió varios libros, te ayuda mucho todo esto. Entonces son tácticas, son metodologías. Yo no estoy diciendo que la predicación a través de temas o temática no es bíblica, no estoy diciendo eso. Todo lo que estoy diciendo es que para mí en lo personal predicar a través de libros de la Biblia me protege de mí mismo, me protege de ver mi iglesia, de ver mi familia, de ver mi misma persona y decir, necesito predicar de esto porque la iglesia está batallando con esto. Necesito predicar de esto porque mira lo que está pasando esa familia. Sí, esa es una tentación muy grande que proviene hasta cierta manera de un corazón pastoral. Pero voy a decir una vez más, la experiencia de mi iglesia, la experiencia de mi generación, la experiencia de lo que siente la gente, la experiencia que yo he tenido, eso no es autoridad. La autoridad está ¿en dónde? En el autor original de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, mi labor, otra vez, es empezar con la palabra de Dios y aquí es donde viene el reto. El reto es ahora cómo la contextualizo. ¿Cómo tomo el libro de Proverbios? ¿Cómo tomo el libro de Deuteronomio? ¿Cómo tomo el libro de Santiago? Cualquier libro que vaya a predicar, ¿sí? ¿Cómo lo tomo? ¿Y cómo le hago para que mi audiencia, en este caso sean mis hijos, sea mi matrimonio, sea mi colonia, sea la iglesia, o sea el mundo a través de las transmisiones? Aquí está la clave. ¿Cómo le hago para que lo perciban? No que lo hagan, porque yo no puedo y yo no puedo tener ¿qué es la palabra? Osadía, la arrogancia de pensar que yo voy a hacer relevante la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita mi ayuda. La palabra de Dios siempre es relevante. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Aquí está el punto. Pero a lo que he sido comisionado es, y aquí es donde entra este punto en cuestión de la época y lo que está sucediendo, y creo que este congreso que está por venir es lo que va a ayudar a contextualizar la palabra de Dios y ser percibida. La palabra clave es percibida, ¿ok? Percibida, relevante. No que la hagamos relevante. Una vez más, el Espíritu Santo no necesita de mi ayuda porque la autoridad está en lo que el Espíritu habló a sus autores. Es que simplemente tenemos el privilegio de ser coparticipantes, tenemos el privilegio de unirnos a lo que ya de antemano Dios está haciendo en la vida de la iglesia, la cual puede verse la iglesia desalentadora, puede verse la iglesia desanimada, pero es obvio, como dije al principio, que en medio de una iglesia, en medio de una familia, en medio de un caos que podamos estar potencialmente viviendo, o puede ser una iglesia próspera, cualquiera que sea el caso, vean lo que voy a decir, Dios no está tratando de figurar qué hacer con su iglesia. Él sabe exactamente lo que Él está en control de esto sin aprobar lo que está sucediendo, porque no quiero que escuchen de mí universalismo de que todo se vale, todos van al cielo, todos creen, todos somos hijos de Dios. No es lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo es que en la presentación del evangelio, en la evangelización, en el compartir la palabra de Dios, no solamente tenemos que tener cuidado, y por eso regreso a predicar a través de libros de la Biblia, tenemos que tener cuidado de que no estoy predicando sermones donde simplemente le ayude a los hijos, le ayude a la iglesia, le ayude a los jóvenes a cómo navegar esta condición, esta situación. La Biblia no es simplemente un manual con un tipo de ¿cómo se dice esto? Coaching, de simplemente estar dando indicativos o dar un cierto tipo de ayudas para mejorar la situación. Esa no es la Biblia. La Biblia es la palabra transformadora del Dios soberano, que en su misericordia ha decidido revelar su esencia, su carácter a través de la palabra escrita. Y por eso he enfatizado que la palabra que estamos por leer en Efesios no es un libro dado o escrito, ¿sí? En el sentido de que se trate de nosotros, ¿sí? Nos involucra a nosotros, nos cubre a nosotros, pero a la Biblia se trata de Cristo. Ese es el epicentro de la Biblia. Entonces, este trabajo de asegurarnos que es presentada o percibida de una manera relevante va a depender mucho en los 5 cosas que acabamos de hablar, que no es la meta, es el principio, los 5 pasos de interpretación. En esta cuestión de presentación, de contextualización, de encarnación, ¿sí? Este proceso es donde entra la manera en que el orador o el presentador trae su ingenio, trae sus habilidades, trae su creatividad, trae o está en un contexto donde se le permite expresarla con la libertad de poder hacerlo, donde una vez más sea percibida. ¿Qué estoy diciendo? Que asegurémonos de no cometer el pecado de aburrir con la palabra de Dios. Porque si la gente percibe irrelevante el mensaje relevante de la Biblia, va a haber problemas ahí, ¿no es cierto? Una vez más, si la gente percibe como irrelevante el mensaje relevante de la Biblia, va a haber problemas ahí. Entonces ahí es donde
a través de este proceso metodológico de interpretación de la Biblia, somos responsables de ser estudiantes de la cultura. Somos responsables de entender que el cristianismo no es un separatismo, no es un aislarse de la cultura, es literalmente encarnarnos, es vivir en medio del mundo en que estamos, literalmente con un propósito, y ese propósito es literalmente ese evangelio. La última cosa es simplemente modelarlo a través de nuestra vida. Alguien ha hecho la pregunta que si podemos ilustrar nuestros sermones a través de nuestros testimonios y experiencias personales. Yo en lo personal no estoy en contra de testimonios ni experiencias personales, pero una vez más, y otra vez esto suena bien prejuicioso y es frustrante para mí, y no estoy diciendo que estoy bien yo en esto, pero simplemente esta es manera de verlo. Es difícil para mí, otra vez, basar o ver predicación simplemente un montón de anécdotas, un montón de cosas que apelan a los sentimientos o que apelan a las emociones, de lo cual no estoy en contra de anécdotas, no estoy en contra de ilustraciones, pero la cuestión de aplicar este mensaje a mi vida, cómo es que se aplica, es simplemente que otra vez vemos la vida integrada entre lo que estudiamos y lo que hacemos, entre la palabra de Dios puesta, depositada en nosotros, de tal manera que nuestro estilo de vida, la manera en que nos conducimos, la manera, por eso es bien difícil y es un reto, y aquí es donde invito a la iglesia a que ore por sus pastores. Es bien difícil sonar innovador, es bien difícil sonar, ¿cómo se dice esta palabra? Sí, o sea, predicar en la misma iglesia, en la misma congregación por 10, 15, 20 años es un reto bien grande, porque en un momento dado la congregación sabe todos mis chistes, sabe todas mis anécdotas. Lo hermoso de esto es que es un mensaje fresco, que es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, es la combinación de ambas cosas, y por eso yo regreso a la conversación de esto. En cuestión de teología, en cuestión de palabra de Dios, eso es relevante por sí mismo, está basado en el carácter de Cristo, el poder de su Espíritu Santo. En cuestión de la presentación, como presentador, yo soy responsable de estarme recreando constantemente, y estoy hablando de metodología, estoy hablando de cómo empaqueto el mensaje relevante de la palabra de Dios. Hay una razón por qué no le compro a mis hijos hoy en día películas de beta o de VHS, ¿verdad? Hay una razón por qué no lo hago. Y la razón es porque no existen esos aparatos, ya. ¿Se me explicó? Porque todo es digital. Entonces, nada malo con los cassettes de beta o de videocassettes de VHS, pero simplemente que si se lo doy a mi hijo, se lo doy a mi nieto, lo van a ver y van a decir, ¿y qué hago con esto? ¿Qué se supone que es esto? Y puede ser una película muy buena, puede ser la película de la vida de Jesús, pero el problema es que es percibido de una manera irrelevante, de que no sabe la gente qué hacer con ello, porque la gente nos escucha el domingo y dice, pues yo sé que no está echando mentiras, voy a creer que es la palabra de Dios, nada más que no sé qué hacer con ello, no sé de qué manera llevarlo a la práctica. Y otra vez, lo que vemos en la palabra de Dios es que el evangelio, la esencia del evangelio siempre produce el impacto en la vida cotidiana. Hemos dicho anteriormente que teología o doctrina es relacional. Lo que no podemos seguir haciendo, una vez más, esa es la invitación, lo que no podemos seguir haciendo es predicar y enfocarnos en la conducta, en la práctica a expensas del evangelio. Porque si este es nuestro enfoque, si la práctica, si el cambio, si el qué hacer con la situación, ese es el motor de arranque de la predicación, potencialmente podremos atraer mucha gente, potencialmente, pero no hay base, no hay doctrina. Y estas cartas, como Efesios, son escritas precisamente por eso, porque la iglesia, en la cuestión de la provincia de Éfeso, son iglesias o son grupos de hogar o como le quieran llamar, son iglesias donde estaban de acuerdo en lo que Cristo dijo. Estaban de acuerdo que Cristo era el Salvador, simplemente que cada quien quería ejercer su derecho autónomo, en autonomía, de ser un judío que vino al Evangelio, de ser un griego que vino al Evangelio, de ser un gentil que vino al Evangelio, de ser un romano que vino al Evangelio, de ser un bárbaro que... Entonces la iglesia es una diversidad, es una mezcolanza de culturas donde todos estaban de acuerdo con lo que Cristo dijo. Estaban de acuerdo con lo que los evangelios dicen, nada más que cada quien se sentía con el libertinaje de decir, esto es lo que significa. Entonces cada quien quería aplicar las cosas como ellos querían. De ahí es que viene esta autoridad apostólica de estos autores, inspirados por el autor original, que es el Espíritu Santo, y vienen a simplemente a sentar, a poner un alto a estas disputas, a esta confusión, a esta autonomía que la iglesia trágicamente quería ejercer, seguía ejerciendo. Y entre paréntesis, vean lo que voy a decir, porque esta es una parte extremadamente importante de la conversión de Efesios. Cuando la iglesia
convenencieramente está de acuerdo en lo que Cristo dijo, implica que la iglesia cree que Cristo es el Señor, pero la iglesia se siente con la autonomía de querer interpretar lo que Cristo dijo de acuerdo a lo que piensa. ¿Ven lo que voy a decir? Este es una fórmula para desastre en cuestión de vulnerabilidad, donde en la carta de los Efesios es una advertencia, donde el apóstol Pablo está escribiendo esa carta advirtiendo a estas iglesias, a estos pastores, a esta generación, y diciendo: hay un movimiento con una fuerza imparable que ya hizo estragos en las iglesias de Colosa. Hay un movimiento que está arrasando la cultura y viene hacia ustedes, y es el movimiento del gnosticismo. Entonces, en un momento dado, el problema no es el gnosticismo. Y ahorita vamos a hablar qué es el gnosticismo. Ese es el problema. El problema es una iglesia no preparada, no capacitada, no profundizada. No han llegado a fusionar lo que creen con lo que significa, lo que creen o sus convicciones con su estilo de vida. Entonces, cuando la iglesia está dividida en ese aspecto, y una vez más, escuchen lo que estoy diciendo, es el cristianismo expresado en autonomía. Esa es una contradicción de términos. Cristianismo en autonomía es una contradicción de términos. Hacemos la referencia de la separación de iglesia y Estado, ¿no es cierto? Que creemos en ello y que hemos entendido desde la perspectiva bíblica, sobre todo cuando estamos en una época en la cual estamos por elegir un presidente, estamos en un tiempo en el cual sigo escuchando en México, en Latinoamérica, es obvio que hay transiciones a nivel gobierno. Vean lo que voy a decir. Este es el momento apropiado, no solamente para afirmar la soberanía de Dios, pero escuchen lo que voy a decir, por favor. Este es el tiempo para afirmar lo que significa que Dios es soberano. No puedo nada más decir que Dios es soberano, porque otra vez, si yo afirmo que Dios es soberano, el problema con la iglesia, y Efesios lo va a demostrar, es que cada quien tiene su versión de soberanía. Sobre todo cuando la cosa va próspera, sobre todo cuando la cosa va en decadencia, cada quien interpreta soberanía de diferentes maneras. Lo interpretamos de acuerdo a lo que sentimos. Entonces, cuando pienso ahorita, por ejemplo, en las transiciones que estamos teniendo, y este congreso va a ayudar a retomar esta conversación, vean lo que voy a decir. Cuando hablamos de las transiciones que están sucediendo en nuestra cultura, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, sin aprobar lo que está haciendo, porque no estoy diciendo que todo lo que está pasando está bien. Vean lo que decir. Dios es soberano, una vez más, Dios es soberano, y cuando hablamos de iglesia y Estado, ese es el momento en el cual, sin meternos en política, porque no es la función del pastor o de nosotros usar la política para dividir la conversación o crear toda esta polémica, que en Estados Unidos es un tema extremadamente controversial y difícil de navegar. Vean lo que voy a decir. De lo cual no pedimos disculpa y somos llamados a hacer es de presentar a la iglesia, de presentar a la generación, sin pedir disculpas, la perspectiva bíblica de lo que es la iglesia y su función, la perspectiva bíblica de lo que es el gobierno y su función. Lo que anhelamos es una generación de cristianos, es una generación de jóvenes, de niños, de adultos, que conforme navegamos estas aguas turbulentas a nivel político, otra vez reglas, cambios de constituciones, cambios de reglamentos y leyes, que sepamos y entendamos la perspectiva bíblica independientemente de qué está sucediendo. Porque es obvio que lo que está sucediendo y lo que inevitablemente va a suceder, en un momento dado no tenemos control nosotros de ellos. Dios lo tiene, pero de lo que tenemos control es de tener una perspectiva bíblica. Y cuando digo bíblica, estoy hablando de lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó. Si estamos captando eso, no sé si esto está claro. Una vez más, lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó. Yo argumentaría, esta es mi perspectiva de esto, yo argumentaría que los evangelios me enseñan lo que Cristo dijo. Yo diría que las epístolas me muestran lo que Cristo implicó. Me muestran otra vez, porque los apóstoles bajo la autoridad del Espíritu Santo, van a expander lo que Cristo enseñó. Entonces, esta conversación es importante otra vez porque inevitablemente estamos viviendo tiempos en los cuales la cultura, la iglesia, la familia, los hijos, el matrimonio, por lo que está sucediendo, nos están preguntando lo que creemos. La situación que estamos viviendo nos obliga a dar nuestra opinión de lo que creemos. Pero yo creo que tenemos que también explicar o dar una defensa de por qué lo creemos. No solamente lo que creemos, pero por qué. Entonces, cuando escucho a alguien que dice que él está a favor de lo que es ¿cómo se dice esto en español? De ser pro vida, en cuestión del aborto y todo eso, okay, hay que explicar el por qué.
Hay que explicar el papel que juega el gobierno en cuestión de la vida, en cuestión del suicidio asistido, en cuestión de la legalización de todo lo que estamos legalizando. O sea, ¿cuál es la perspectiva bíblica? No nada más mi opinión, porque aquí el punto es la cuestión de la autonomía que está matando a la iglesia en ese aspecto. Hermanos, todo esto otra vez en cuestión del libro de Efesios, ahí en sus notas rápidamente, este libro ha sido llamado la joya que corona, o en este caso es como un broche de oro a la teología de Pablo. Se le atribuyen 13 cartas a Pablo del Nuevo Testamento. Son 27 en total del Nuevo Testamento. De los 27, 13 se le atribuyen a él. Y de esas 13, aparentemente, Efesios es lo que vendría siendo como el birrete. En una graduación, cuando te pones el gorrito en esa ceremonia, implica que has concluido o estás llegando al fin de tu carrera, ¿verdad? En este caso académica. Entonces, Efesios es como el birrete de la teología paulina. Él está llegando a ese punto en el cual está cerrando esto. Si ustedes observan el subtítulo del curso, porque consideramos que de las 13 cartas, 4 son cartas de prisión, esta es una de ellas. Entonces, creemos que de esta experiencia son sus últimos libros que está escribiendo y está haciendo como una, ¿cómo se dice esto? Está haciendo como un resumen, tal vez. Está resumiendo su teología de tal manera que es lo que vamos a ver aquí. Como Dios usó el libro de Romanos para instigar la reforma, Él usará el libro de Efesios para reunir la cristiandad separada. Y voy a decirlo esto una vez más. Escuchen por favor lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de un cristianismo dividido, cuando hablamos de un cristianismo fragmentado, este es mi argumento y esto yo es lo que creo que estamos viviendo. Lo vivieron los efesios, Pablo lo está encarando y hoy en día. Es cuando la iglesia, hogares, cristianos, evangélicos, estamos de acuerdo en lo que Cristo dijo, siempre y cuando nos sintamos con el libertinaje de interpretarlo como yo piense. Ese es un problema serio, porque otra vez, lo que Cristo dijo y lo que yo creo que implica. No podemos hacer eso, no podemos hacer. Entonces por eso Efesios nos va a ayudar a crear esa reunidad. La unidad y comunidad de los creyentes cubre sus diferencias con otra vez, estamos hablando de la diversidad de ellos. Efesios, eso es importante, Efesios fue escrito primordialmente ¿para quién? Exacto, para gentiles. Capítulo 2, versículo 1, 4, 17 nos hablan de eso, son lo que llamamos evidencias internas con respecto a ello, los cuales Pablo no había conocido personalmente. Entonces está escribiendo a distancia a una generación que él personalmente no había conocido, pero es obvio que bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Y otra vez, es una carta ocasional, implica que no solamente tiene como destinatarios a gentiles, lo cual es una generación, lo cual ellos no vienen del judaísmo, son cristianos simplemente de un contexto diferente, pero escuchen lo que voy a decir. Algo está pasando en ese lugar que origina o que mueve al Espíritu de Dios a usar a Pablo para escribir esta carta. Tenemos que indagar qué es lo que está sucediendo. Otra vez, en las iglesias, aquí es parte de lo que está sucediendo, simplemente son iglesias que fueron fundadas o puestas en su iniciación por Epafras, se le atribuye a él y no necesariamente por Pablo. Rápidamente, y no me voy a tardar mucho en esto, porque todas estas notas, y otra vez esto debí de haberlo dicho al principio, todas estas notas están en el comentario bíblico gratuito.org. Comentario bíblico gratuito.org. Si ustedes van ahí, a esa página, así como estoy diciendo, es el trabajo de Dr. Bob Utley por 47, 50 años de ministerio, donde se ha dedicado a escribir comentarios de la Biblia, exegéticos, versículo por versículo, de los cuales cada libro de la Biblia, lo que hace él, porque es un comentario, presenta una introducción en cada libro. Entonces ustedes van a esa página, comentario bíblico gratuito, le aplanan a la ventana que dice estudios del Nuevo Testamento y se aparecen todos los libros del Nuevo Testamento, le aplanan a Efesios. Cuando se abre Efesios, la primera página es la introducción. Entonces, esa introducción de Efesios, de ahí viene todo esto, ¿sí? Entonces, nada más para que sepan de dónde viene, porque no son mis notas, son las notas de él, yo simplemente estoy compartiéndolas con ustedes. Y está completamente en español, entre paréntesis, ¿ok? Entonces, una de las cosas que va a mencionar ahí, que es requerido para poder entender la ocasión y los destinatarios y el problema, la razón por la cual escribe, es precisamente el gnosticismo. Esta es la doctrina de la cual yo dije hace un momento, cuando la iglesia está dividida, cuando la iglesia trágicamente está abrazando cristianismo mezclado con autonomía, ¿sí? Cristianismo con autonomía definitivamente es el ojo del huracán, es la combinación perfecta para la vulnerabilidad de que si yo estoy propiciando mi autonomía, donde nadie me dice qué hacer, donde en Cristo yo puedo interpretar la Biblia como yo piense, como yo quiera, y más vale que las cosas sean como yo diga. Vean lo que estoy diciendo. Abrimos la puerta para que otras corrientes literalmente hagan presa de nosotros. La iglesia de Éfeso está atravesando ese problema y su
y sus estragos, sus consecuencias, el efecto de dominó es catastrófico. Las pérdidas son grandísimas. Por eso está esta intervención paternal, apostólica, pastoral de alguien como Pablo, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, interviniendo, porque es una de esas situaciones donde no sé cómo ilustrarlo, pero en el libro de Éxodo, cuando vemos el peregrinar del pueblo de Israel, 40 años en el desierto, y vemos la experiencia donde al caminar por el desierto, Dios les provee una columna de fuego en la noche, la nube durante el día, la ropa que no se desgastaba, la alimentación y todo eso. El punto aquí es que Dios lo que proveyó por 40 años fue auxilio, donde si Dios no interviene, esta gente literalmente va a morir en el desierto, no sobreviven. Dios interviene. Tan pronto entran a la tierra prometida, todo eso desaparece. Desaparece todo eso y ahora ellos tienen que labrar la tierra. Dios sigue siendo el proveedor porque Él proveyó la tierra, pero ellos tienen que trabajar. Entonces, en el sustento que Dios hace, en este caso de una vida de nómadas a una vida sedimentaria o de agricultura, el proveedor es el mismo. La única diferencia es que aquí fue auxilio y si no lo provee, esto literalmente se desvanece. En la posesión de la tierra fue ayuda. Él sigue siendo tu sustentador, pero tú tienes que trabajar. Yo argumentaría, y otra vez mi perspectiva de esto, cuando hablo de la intervención apostólica, cuando hablo de la intervención autoritativa de autores como el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles, yo considero que es auxilio lo que la iglesia necesitaba. Donde si estos apóstoles no intervienen, y aún Pablo a distancia intervienen bajo la inspiración del Espíritu de Dios, y otra vez, esta es simplemente mi interpretación, yo argumentaría que el evangelio no llega a nosotros. El evangelio era demasiado frágil, en el sentido que es algo nuevo, estaba completamente contracorriente. Algunos de estos libros del Nuevo Testamento son literalmente defensas, como en una corte, presentando una defensa y argumentando y diciendo, no somos una amenaza al gobierno. Entonces, piensen en ese aspecto, porque una de las tragedias que creo que la iglesia hemos abrazado por nuestra autonomía, ¿sí? Autonomía como cristianos, es pensar que otra vez Dios nos debe salvación, por lo tanto el evangelio no creo que esté en peligro. Y otra vez, no es tanto que esté en peligro, pero nuestra generación está en peligro, en el sentido de que si no vemos la importancia, la supremacía de estos escritos, potencialmente lo que va a seguir continuando, y aquí está el punto, lo que va a perpetuarse no es tanto una generación que se pierde en el infierno, pero es una generación de cristianos que vamos a vivir como si no hubiera Dios, que vamos a continuar creando nuestras propias versiones del evangelio, que quienes van a pagar los platos rotos, como siempre es, van a ser aquellos por los cuales, escuchen lo que voy a decir, aquellos por los cuales hemos sido salvos. Fuimos salvos para llevar el evangelio a las naciones. Fuimos salvos por los que todavía no sé. Inclusive un comercial. Y este comercial tiene que ver algo, esto lo digo constantemente en mi iglesia y se lo voy a decir a ustedes porque ahorita que estamos reabriendo los cultos o las iglesias, hay mucha incomodidad por distanciamiento físico, en fin, hay un montón de cosas que es difícil navegarlo, sobre todo cuando estamos acostumbrados a un estilo de vida a nivel de iglesia. Y lo que siempre argumentamos es esto: todas las disciplinas, todos los ajustes que estamos haciendo ahora con este COVID, en medio de el reinstalarnos en iglesias, esto lo hacemos no solamente para protegernos a nosotros mismos, sino contagiarnos, pero lo estamos haciendo por la gente que todavía no llega a la iglesia o regresa a la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que necesitamos implementar sistemas pensando en los que no están ahí todavía. Inclusive, esa tiene que ser la perspectiva de lo que es la iglesia en su totalidad. Porque si nosotros somos parte de una iglesia hoy en día, si en esta mañana tú eres parte del reino de Dios, eres parte del reino de Dios por el Dios que ha obrado. Pero acuérdate que Dios obró a través de hombres y mujeres que pensaron en ti, que pensaron en tu generación, en mi generación, aún antes que naciésemos. Les llamamos misioneros, les llamamos aquellos que fueron, que sembraron, que dieron, que se esforzaron, que sacrificaron, ¿no es cierto? Entonces, pensar en una cultura dentro de la iglesia con autonomía, pensar en pastorados que otra vez vivimos en autonomía, ejercemos nuestra vida en autonomía, donde no tenemos responsabilidad, no le damos cuentas a nadie. Literalmente lo que estamos haciendo, estamos diciendo: el evangelio se detiene conmigo, yo soy la razón por la cual Cristo murió. Cristo no murió por mí, Cristo murió por el mundo, de tal manera que al yo ser parte del mundo en su misericordia me permite ser parte de ese legado, donde ahora esa muerte expiatoria es para compartirla y reflejarla, expresarla a través de un mundo que necesita de Cristo. Todo esto, una vez más, en sus notas habla acerca de las condiciones del primer siglo. Todo lo que está hablando esto es del gnosticismo, es un movimiento griego, es un movimiento
en el cual otra vez vemos de los dioses, vemos del politeísmo, que era algo común en este tiempo, es parte de lo que la cultura aceptaba, y no solamente aceptaba, pero celebraba. Y bueno, aquí ese tema de aceptar y celebrar es un tema sumamente importante que probablemente será llevado o tomado en el Congreso del Género, porque hoy en día el reto no es aceptar a las personas independientemente de sus tendencias o su identidad que ellos piensan tener. El reto es que hoy en día la gente no está pidiendo ser aceptada, está pidiendo ser celebrada. Es el problema. Entonces, aceptarlos no creo que sea problema. ¿Por qué otra vez? Porque pecadores todos somos. Y cuando hablamos de aceptación, es obvio que estamos hablando de una aceptación donde el punto no es simplemente que la persona llegue o se integre. El punto de la aceptación es que tenemos como común denominador a una persona. El punto de la iglesia no es simplemente llevarnos bien. El punto de la iglesia no es homogeneidad. El punto de la iglesia, inclusive yo diría que no es tener compatibilidad teológica. El punto de la iglesia es un pacto hecho a través de la sangre de Cristo Jesús. Es el punto de la iglesia. El punto de la iglesia no es simplemente que no haya división. El punto de la iglesia no es que haya inclusividad. El punto de la iglesia es que Cristo primero divide antes de unir. O sea, el punto de la iglesia es que Cristo es Señor por encima de todas las cosas. Entonces, independientemente cuál sea tu inclinación, preferencia, experiencia, sueños y anhelos, todo eso es importante, pero eso no es el punto. El punto no es lo que yo siento y lo que yo pienso. El punto es la supremacía de Cristo, y Efesios nos va a ayudar a hacer eso, si es que espero que se queden hasta el final de la clase. Otra vez, este es simplemente el contexto. No quiero pasarte mucho tiempo con esto porque es histórico, ustedes lo pueden leer, pero esta es la razón por qué es escrito Efesios. O sea, hay una confusión teológica, hay un problema en el cual hablamos dice aquí, cualquiera que haya sido el trasfondo de la herejía no era sino un intento de lograr que la exclusividad lograr que la exclusividad del cristianismo, y aquí le damos los pasajes de lo que hace al evangelio exclusivo, así como el judaísmo era exclusivo y único por ser un solo Dios, a diferencia del politeísmo. En el cristianismo existe una exclusividad de la cual, vean lo que voy a decir, porque otra vez, estas conversaciones del género y esta ideología del género que está por venir en el Congreso, ese es el argumento, porque miles de gentes van a escuchar este Congreso, y como pastores, como iglesias, como cristianos, preparémonos, porque va a causar polémica y debe de causar polémica. Es natural que tengamos esa polémica, pero escuchen lo que voy a decir. Típicamente el argumento de gente que batalla con la exclusividad del evangelio, con la exclusividad de un solo Dios verdadero, típicamente, eso es lo que están diciendo sin decir, o es lo que están diciendo sin saber que lo están diciendo, pero ayudémosle a la gente en el amor de Cristo, con esa compasión como el apóstol Pablo, pastoral, paternal, ese padre espiritual. Ayudemos a la gente en este aspecto. Cuando la gente batalla con la exclusividad del evangelio, de decir que hay un solo camino al Padre, de que Cristo es la única manera de que el hombre puede ser salvo, la gente le molesta esto porque vivimos en una cultura donde estamos luchando por inclusividad. Hablamos de que todos sean incluidos, de que no haya racismo, de que no haya diferencias, de que las mujeres tengan su lugar, los niños no sean abusados y todo eso, y lo cual la Biblia no se opone a eso. Pero escuchen lo que voy a decir. En cuestión de nosotros, de una relación vertical, todo eso es aceptable, pero en la cuestión de poder relacionarnos con Dios, hablamos de exclusividad porque lo innovador no es que Cristo sea la única manera de ir al Padre. Eso no es lo innovador. Lo es, pero no lo es. ¿Saben por qué? Lo innovador es que haya camino al Padre. En otras palabras, la persona que se molesta y dice, ustedes los cristianos tienen una mentalidad sumamente cerrada, porque ustedes son los únicos que piensan que van a ir al cielo. Ustedes son los únicos que piensan tener la verdad. Una vez más, escuchen lo que voy a decir. Y a lo mejor hay un poco de eso en cuestión de pensar o dar esa imagen, pero ese es el punto. El punto no es que Cristo es el único camino al Padre. El punto es de que haya camino al Padre. Porque nadie merece ir al Padre. El Padre no tenía ninguna obligación en proveer una relación con nosotros. Entonces, cuando la gente se molesta es que está asumiendo que debe de tener acceso a la vida eterna. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Nadie merecemos, nadie deberíamos de tener acceso a la vida eterna, pero en Cristo sucede esto. Todo eso es parte de lo que estamos hablando en esta cuestión del gnosticismo. Trágicamente, esto es lo que estaba otra vez arrasando y manifestando en este tiempo. Otra vez, esto simplemente estoy moviéndome rápido con respecto a esta herejía. No voy a pasar mucho tiempo en ello. Aquí están los problemas con esta herejía. Negaban la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque dentro del gnosticismo veían supremacía en lo espiritual y veían decadencia o veían menosprecio en lo terrenal o en lo físico.
Entonces hay una diferencia entre lo espiritual y lo físico. Una negación de la centralidad de Jesucristo en la salvación, otra vez la supremacía de Él en lo salvo, una falta de un estilo de vida apropiado al cristianismo, fusionar lo que creemos con lo que hacemos, otra vez es importante, un énfasis en el conocimiento, ¿sí? En otras palabras, el gnosticismo lo que hacía es que enfatizaba simplemente porque viene de un contexto griego y los griegos fueron obviamente pioneros en despertar, en crear estos movimientos donde estaban basados en la cuestión del conocimiento y una tendencia a la exclusividad y al elitismo. Solamente había un grupo selecto que podía tener acceso a este conocimiento, por lo tanto la revelación de quién Dios es solamente le pertenece a ciertas personas. Eso es obviamente en contra del evangelio. Características de lo que pasaba en este tiempo son las enseñanzas básicas del gnosticismo incipiente del primer siglo. Parecen haber tenido un énfasis en dualismo ontológico. Otra vez, hay una separación entre lo que es lo eterno y lo que es lo espiritual, y en este caso o lo físico. En la Biblia no existe tal cosa, ¿sí me explico? O sea, en la Biblia no es que tengamos un alma, es que somos un alma, ¿no es cierto? O sea, no podemos divorciar las cosas. La vida, cuando Cristo viene a este mundo, Cristo no solamente restaura nuestra relación con Dios, Él restaura todas las cosas hacia Dios, incluyendo la naturaleza. Él es Señor por encima de todas las cosas. Entonces, el espíritu era considerado bueno, mientras que la materia era inherentemente mala. Y aparentemente esto es el producto otra vez de todo lo que está viviendo la cultura en este tiempo, y hoy en día se practica esto. Vean las aplicaciones hoy en día, o la implicación. El espíritu de esta herejía está presente con nosotros hoy en día cuando las personas tratan de combinar la verdad cristiana con otros sistemas de pensamiento. ¿Sí escuchamos eso? La verdad cristiana, en otras palabras, es lo que estaba explicando hace rato, es afirmar el cristianismo, afirmar el evangelio a expensas de autonomía, a expensas de que está bien esto siempre y cuando yo tenga un poquito de libertad para hacer esto, para hacer aquello, para llevar a cabo esto. Sí, eso es parte de este legado trágico que vemos aquí. El espíritu de esta herejía está presente con nosotros hoy en día cuando otra vez enfatizamos una doctrina correcta a costa o a la exclusividad de una relación personal con Dios, aunado a un estilo de vida que demuestra la fe. Yo dije hace un momento que doctrina es relacional, y es obvio que cuando hablo de relación, doctrina en contexto de relación, lo que estamos por leer en Efesios no es tanto mi relación con Dios, pero es la relación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la relación entre la Trinidad, la cual ha sido transferida, ha sido imputada, es el vehículo. Esa relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que produce la salvación del hombre. Voy a decir una vez más, la salvación del hombre no es que el hombre entienda el mensaje, crea a través de la fe y simplemente de su vida a Cristo. Ese es el producto. Pero lo que genera esa experiencia donde el hombre pasa de muerte a vida es la relación que existe en el Dios Trino, que es la relación más importante para la vida de la iglesia y la vida del hombre. Una vez más, la relación más importante en tu vida no es tu relación con Dios, es la relación que tiene el Padre con el Hijo con el Espíritu con el Padre. Son tres personas, es un solo Dios, no son tres dioses, pero esa relación no es solo lo que produce la salvación de nuestras vidas, pero es la razón por la cual somos salvos. Y eso lo voy a explicar más a través de esta carta. El espíritu de esta herejía está presente con nosotros hoy en día del gnosticismo, cuando las personas convierten el cristianismo en una élite exclusiva e intelectual, de tal manera que este espíritu hoy en día está con nosotros cuando las personas religiosas se vuelven. Y otra vez, estamos hablando de los extremos donde ustedes los han visto, pero el antinomianismo este tipo de experiencias son simplemente de que como soy salvo y soy seguro en Cristo, no importa lo que haga. O en este caso, la salvación se trata de las prohibiciones que debe de haber en mi vida. Entonces, mientras no me pongo un tatuaje, mientras no me pongo un arete, mientras no tomo. O sea, si ven los extremos con respecto a ello, y ambos, vean lo que voy a decir, ambos de esos extremos, y eso es parte del gnosticismo, están su epicentro, su motor de arranque. ¿Saben qué es? Es conducta. Es lo que yo hago o lo que dejo de hacer. Y voy a decir una vez más, el evangelio es la conducta de Cristo, no es mi conducta. Mi conducta eventualmente viene como producto de ello, pero aún eso, otra vez, escuchen lo que voy a decir. Cuando trata de mi conducta, cuando trata de esto que está aquí en la pantalla, de lo que hago o lo que no hago, la persona que es salva para ejercer la conducta de alguien más. Y esa conducta es la conducta de Cristo. Entonces, por eso es que constantemente enfatizo que hay una razón por qué Cristo no pudo haber nacido un jueves, muerto o crucificado un viernes y resucitado un domingo. Porque su conducta de 33 años es el cumplimiento de la ley, la cual es transferida a nosotros, lo cual implica que cuando la persona es salva,
al ser salvos implica. Esto es la implicación de la salvación. A lo mejor no lo sabemos, a lo mejor no nos conviene saberlos, pero yo ser salvo es que ha sido acreditado, ha sido imputado, dentro de mí habita toda la fe de Cristo, está en mí. Toda la obediencia de Cristo está en mí. Toda la humildad de Cristo está en mí. En otras palabras, todo lo que Cristo fue, todo lo que Cristo es, ha sido puesto en mí sin hacerme un Dios yo, porque Él es Dios, yo no. Entonces, menciono todo esto porque en teoría o en teología o en doctrina lo afirmamos, pero a la hora de la práctica, como somos una generación que continuamos idolatrando la autonomía, asegurémonos que conforme nos acercamos a este congreso de la ideología del género y tocamos esos temas, no lo hablemos y no lo presentemos con la mentalidad de que ver la paja en el ojo de la generación y no ver la viga en nosotros, porque si doctrinalmente seguimos pensando que se trata de mi fidelidad, de mi perseverancia, de mi obediencia, no. El cristianismo es la fidelidad de Cristo, la perseverancia de Cristo a través de nosotros, la obediencia de Cristo en otros. La razón por la cual hoy en día como generación batallamos para reconocer esto que estoy explicando, de lo que Cristo, como Él tuvo que haber vivido 33 años, donde importante que fue su muerte en un madero hace 2000 años. Sin la vida de Cristo, sin 33 años, esa muerte hubiera sido en vano. Por eso no es más. Por eso es que enfatizo, no pudo haber nacido un jueves, muerto un viernes, resucitado un domingo. Hubiera sido en vano, porque lo que nos hace ser aceptados en el amado inicia con la muerte, porque nos permite ser perdonados, ser inocentes delante de Dios, ser vistos como alguien que nunca ha pecado. Eso es lo que hace la muerte de Cristo en esa transacción de pecado a Él, ¿verdad? Donde Él absorbe la justicia, la venganza de Dios. Pero su vida de 33 años es lo que Él ahora transfiere, acredita a nosotros, de tal manera que, una vez más, tengamos cuidado en retomar la conversación donde la vida de Cristo es de igual importancia que la muerte de Cristo. Y cuando digo de la vida de Cristo, pues una vez más, la vida de Cristo, que en este caso podemos decir que son los evangelios, ¿verdad? Donde encontramos la narrativa de ello, ha sido acreditada a nosotros. El reto que tenemos en la iglesia, y el apóstol Pablo va a hablar de esto a través de Efesios, es que para que esto sea activado, esto sea puesto en práctica, la vida de Cristo en mí requiere la obra, escuchen lo que voy a decir, la obra del Espíritu Santo. En la experiencia de salvación fue la obra del Espíritu Santo. Una vez más, en la experiencia de salvación, en otras palabras, la regeneración de mi alma, el yo pasar de muerte a vida, la manera que lo puedo ilustrar es la misma manera en que cuando tú y yo nacimos de nuestra mamá. ¿Qué contribuiste para el nacimiento cuando mamá dio a luz? ¿Dolor? Nada más, probablemente. Una cesárea tal vez, si fue el caso. Pero de ahí en fuera tú y yo no contribuimos absolutamente nada en nuestro nacimiento a través de mamá. Es exactamente el mismo principio en el nacimiento espiritual. Es la obra redentora del Espíritu de Dios. Vean lo que voy a decir. Si ese es el caso, en cuestión ahora de la justicia de Dios, en cuestión de los 33 años imputados, acreditados, es la obra exclusiva ¿de quién? Exacto, del Espíritu Santo. Entonces, mientras la iglesia continúe viviendo o ejerciendo un cristianismo donde creemos en esa obra redentora, regeneradora, donde exaltamos el viernes porque nos conviene ser perdonados, pero no nos interesa realmente someternos a Él. Lo que nos interesa es un Dios que nos perdona para simplemente endorsar nuestra autonomía. Un Dios que cuando en mi autonomía caigo, fallo, tropiezo, necesito regresar otra vez a la cruz, ¿verdad? Y hablamos de reconsagración, hablamos de reencontrarnos con el Señor. Otra vez, es donde creamos esta falsedad, donde hablamos del cristianismo carnal. Estas son contradicciones dentro de la palabra del Señor, porque el cristianismo es literalmente el Dios que nos salva, su espíritu regenerador en nosotros, y es su espíritu guiándonos, activando, creando. Es lo que llamamos el proceso de santificación, donde ya hemos sido posicionados y estamos gradualmente poseyendo a ese Cristo que ya habita en nosotros. Ok, propósito del libro, rápidamente entendemos, y esto es importante, si tienen sus notas, si no las tienen, escriban esto, porque es a través de estos versículos que filtramos toda la carta de Efesios. Y cuando digo toda la carta, aquí es donde regreso a estas 7 preguntas interpretativas con las que iniciamos. Escuchen lo que voy a decir.
Todo libro no solamente fue un libro ocasional, hay una razón por qué fue escrito, es un libro en el cual tiene destinatarios, es un libro en el cual hay un componente humano en su escritura, en la manera en que fue generado, pero dentro de todo ello, el mismo libro típicamente te da la razón por qué fue escrito. Y en este caso, capítulo 1, versículo 10, 4, 1 al 10, es la razón por la cual este libro fue escrito. Entonces, si acaso fuésemos a predicar el libro de Efesios, mi recomendación sería, si esto es verdad, ya Dr. Bob ya hizo el trabajo, pero él quiere que esto lo hagamos nosotros, ¿verdad? Que identifiquemos cuál es el propósito de este libro. Ya estos pasajes no lo dicen. Entonces, eso implica que la predicación del libro completo tiene que pasar por este filtro. Es el punto. O sea, tiene que afirmar la idea central. Una vez más, esto es de mucha ayuda porque nuestra tendencia, tu tendencia y mi tendencia es ver la situación, es ver un tema, es ver una circunstancia, es ver un sentimiento que tenemos, algo que nos pasó y decir, ok, ¿qué tengo que predicar basado en lo que estoy viendo, en lo que estoy haciendo? Sí, una vez más, ese es un peligro muy grande, porque entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a la Biblia a buscar simplemente ayudas o referencias o afirmaciones que me ayuden en esta situación. Yo no estoy en contra de buscar ayuda, yo no estoy en contra de salir adelante en la situación, pero lo que necesitamos es la intención original del autor. No simplemente resolver un problema, porque otra vez, Dios no es sirviente cósmico, Dios no es un terapista, Dios no es simplemente alguien que está ayudándonos a salir adelante. Dios es Señor por encima de todas las cosas. Entonces, aquí está la referencia de esto, capítulo 1, versículo 10, 4, 1 al 10, lo cual el punto de estos versículos es que enfatiza ¿qué cosa? La unidad de todas las cosas, no entre ellas, pero ¿es con quién? Con Cristo. Una vez más. Y otra vez, esto suena bastante prejuicioso y yo sé que estoy ofendiendo gente, pero por favor, otra vez, denme la oportunidad, si no se desconecten. No estoy en contra de que hagamos un congreso o un seminario para matrimonios, no estoy en contra de que hagamos una conferencia para crianza de los hijos, no estoy en contra de nada de eso, yo pienso que es bíblico, pero cuando hagamos eso y pongamos títulos atractivos, pongamos gráficas otra vez innovadoras y todo eso, usemos esa plataforma para llevar a la gente a la esencia del evangelio, no simplemente para darles fórmulas de cómo lidiar con la crianza de los hijos, cómo navegar el luto ahora que murió la abuelita, ¿sí? Y menciono todo esto porque observen que el énfasis de Efesios es de la unidad de todas las cosas en Cristo. A diferencia, si yo fuera predicador del evangelio de la prosperidad, yo diría la unidad de mi matrimonio, la unidad entre mis hijos, cómo restaurar el racismo en mi comunidad. Otra vez, yo creo que Dios puede hacer eso, pero está basado en la obra de Cristo, no en lo mucho que necesito yo cambiar, o tal vez la terapia que necesitan mis hijos, o si me explico, o sea, todo eso tiene su lugar, pero tiene que estar basado en la obra redentora. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la unidad de las cosas en Cristo, está basado en la supremacía de Cristo, donde Cristo restaura la imagen de Dios en la humanidad y en el mundo entero. Todo esto, una vez más, lo vemos reflejado a través de esta carta, y esto nos lleva, para llevarlo a cabo, versículo 10, aquí está parte de lo que estamos hablando, Efesios 1, 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. El cumplimiento del tiempo, ahorita lo vamos a ver, el cumplimiento del tiempo está hablando acerca de, otra vez, el plan redentor de Dios, donde en su soberanía, Cristo hace 2000 años vino en el tiempo que Dios tenía escogido. ¿Sí? O sea, esta cuestión de suerte, de destino, de que simplemente sucedió porque sucedió, en la agenda de Dios es completamente nulificado o nulo. No existe eso. Fue cuando se cumpliera el tiempo, esto es, aquí está el punto, es de reunir o restaurar en Él todas las cosas. Por favor, escuchen lo que voy a decir. El reto que estamos viendo en nuestra generación, cuando a Dios lo hemos sanitizado, si está bien de la palabra, cuando lo hemos esterilizado, cuando Dios se convierte en un ser que si existe, si hay un Dios, existe para mi beneplácito, existe para protegerme, existe para bendecirme. Eso es lo que típicamente pensamos, ¿verdad? Como cristianos. Cuando hacemos eso, automáticamente no solamente quitamos o removemos la santidad de Dios, su justicia, su grandeza, su majestad, pero automáticamente lo que hacemos, si tenemos un Dios que podemos domesticar y controlar, automáticamente el producto de ello es que pongo a mi persona como alguien que de antemano yo soy bueno.
En otras palabras, el lenguaje de Pablo de depravación, de lo tenebroso que es el corazón del hombre, completamente descartado. Eso sería algo completamente ofensivo que no va a funcionar en la cultura en que estamos hoy en día. En otras palabras, lo que mi hijo necesita es simplemente un mentor, una ayuda en su rebeldía. Pero pensar que mi hijo necesita ser regenerado, que necesita ser cambiado de muerte a vida, especialmente cuando el chamaco creció en la iglesia, es inconcebible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos creado un cristianismo de moralismo. Entonces, mientras mi hijo no deje de ir a la iglesia, yo asumo que es salvo. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La iglesia es importante, tiene su lugar, pero la iglesia es el lugar donde nos va a ayudar a vivir como salvo. La iglesia nos salva. La asistencia a una escuela dominical nos salva. ¿Quién salva es quién? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, a menos que el individuo pueda articular, pueda literalmente poder expresar la totalidad del evangelio, lo que va a seguir sucediendo, y por eso estamos hablando acerca de cómo reúne él en él todas las cosas, estamos hablando de esa restauración total, de esa soberanía total que dice él, tanto las del cielo como las que están en la tierra. Entonces, el punto aquí es este, si están tomando nota. El punto es la unidad de Dios y la unidad con Dios. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo se cumpliera el tiempo, estamos hablando de que dentro de los designios de Dios, el cual el Dios de la Biblia va más allá del tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Pedro, ¿dónde? Ayúdenme, no sé, 3, 5, no sé, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. ¿Sí? Es un contexto de la iglesia que está diciendo dispersada, es un contexto de una iglesia que está pasando sufrimiento o que están moviéndose hacia el sufrimiento, hay confusión, y Pedro les recuerda y les dice, hey, ustedes, yo sé que no pueden ver más de las condiciones si son deplorables o se van moviendo hacia algo deplorable, conflictivo y difícil, pero recuerden esto, que un día son como 1000 años como un día, porque ustedes y yo estamos limitados a las circunstancias y al tiempo, pero el Dios de la Biblia va más allá de las circunstancias. Entonces piensen en eso, porque esa unidad de la que estamos hablando, la unidad de Dios, es lo que produce la unidad con Dios. Una vez más, la unidad de Dios es el evangelio, es la obediencia, es la manera que el Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos, es la manera en que el Hijo, una vez más, 33 años, su perfección en obediencia, esa obediencia es la obediencia que el Hijo lleva a cabo, que hace, que ejerce, ¿por amor a quién? No a la humanidad, por amor al Padre. Sí, el amor y la obediencia del Hijo al Padre produce salvación. Por eso es que la unidad de Dios es lo que produce unidad con Dios. Una iglesia, un hogar, una cultura fragmentada no es simplemente por nuestras diferencias generacionales, no es simplemente por lo que me hicieron, no es simplemente porque no tenemos compatibilidad, no es simplemente por nuestro color de piel. Es por la falta de ¿qué cosa? De la unidad de Dios. Voy a decir una vez más esto, por favor, y están tomando nota, esto es importante. Esta unidad de Dios no es simplemente un principio teológico, no es simplemente del misterio de un Dios trino, es algo que ha sido imputado, ha sido acreditado, ha sido puesto en nosotros. Esa unidad ha sido puesta en nosotros. De tal manera que cuando el apóstol Pablo en Efesios nos va a llevar al capítulo 5 y habla acerca de la sumisión mutua entre esposos y esposas, yo no creo que está hablando simplemente de que dejen de pelearse. Y no estoy hablando simplemente de que debe haber democracia e igualdad en el hogar. Está hablando de una sujeción foránea, de una sujeción de alguien más que se vivió, que es la sujeción del Hijo al Padre, del Espíritu al Hijo, donde la sujeción tanto de la segunda persona como tercera persona de la Trinidad, sujetas a la otra persona de la Trinidad, esa sujeción no alteró su esencia. Es una sujeción de función. Es una sujeción que en su sujeción del Hijo al Padre es donde Él tiene la autoridad. ¿No es irónico eso? Que la sujeción produce autoridad. Cuando hoy en día pensamos en lo opuesto, pensamos que entre más cedo mis derechos, más voy a ser abusado. Escuchen lo que estoy diciendo. Esa sujeción, que es una sujeción foránea, no es la sujeción de nosotros, es la sujeción que ha sido transferida, dada a nosotros. Cuando Pablo instruye, una vez más, escuchen por favor, cuando Pablo instruye al hogar, a la iglesia, al ciudadano con el gobierno, al trabajador con su patrón, de vivir en sujeción, por favor escuchen, no está hablando de una generación que simplemente entiende y deja de ser rebelde. Eso sería imperativo, eso sería evangelio de la prosperidad, de que simplemente la mujer aprenda a sujetar. Sí, escuchen, eso es importante, pero es el producto ¿de quién? De una sujeción de alguien más transferida. Entonces, como cristiano, parte de perder mi autonomía es de que yo pierdo el derecho de definir lo que es sujeción. Y una vez más, esa sujeción que estoy hablando, que es foránea,
es solamente vivida, activada, ejercida, expresada a través de la llenura, de la intervención y la totalidad del Espíritu Santo. Y yo sé que entre bautistas nos pone nerviosos este tipo de conversaciones cuando hablamos del Espíritu Santo. Yo estoy consciente de ello. Pero ¿saben por qué nos pone nervioso? Voy a ser honesto, y otra vez, espero que no se desconecten de esto. Nos pone nerviosos porque nosotros basamos la doctrina del Espíritu Santo, y básicamente todas las doctrinas, basado en lo que hemos experimentado, no necesariamente en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo no estoy en contra de las experiencias que hemos tenido, o la falta de experiencias, cualquiera que sea, en esta expresión del Espíritu Santo. Pero ¿será posible que la doctrina de la Biblia no está basada en la experiencia que tiene la gente? Y otra vez, eso podemos hablar más adelante en más detalle. El punto aquí simplemente es que en Efesios 4, y estoy hablando del propósito de este libro, habla de las cualidades espirituales que cultivan la unidad. Entonces, estamos hablando de la razón por qué Efesios fue escrito. Ya hablamos acerca de esa unidad de Dios, que es lo que crea unidad con Dios, ¿verdad? La unidad de Dios crea unidad con Dios. Una vez más, la unidad de Dios crea unidad con Dios. Espero que esta mañana, si alguien está escuchando esto y no tiene unidad con Dios, o siente que hay un abismo entre tú y Dios, si tal vez has crecido en apatía en tu relación con Dios, como cristiano, tal vez no eres salvo y cuestionas tu salvación, voy a decir una vez más, esta necesidad que hay en tu corazón y en el mío de unirnos con Dios es el producto de la unidad de Dios. Entonces la oración esta mañana es simplemente decir: Señor, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis nietos, en mi cultura, permítenos no necesariamente ver homogeneidad, no simplemente ver una generación que se lleve bien, permítenos ver esa unidad perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, transferida, imputada, obrada en nosotros, bajo tu soberanía, y activada ¿por quién? No por una familia que toma clases de, no sé, terapias o seminarios, o todo eso tiene su lugar, pero es activada exclusivamente por la obra del Espíritu Santo. Eso es parte de la razón por qué Efesios es escrito. Ahora hablemos de las cualidades que van a cultivar esa unidad. En el capítulo 4, que ya es el capítulo, y estoy brincándome, ¿verdad? El capítulo 4 ya está hablando acerca de la aplicación de lo que acabo de decir. Ahora hablemos de qué es lo que cultiva, qué es lo opuesto a cultivar. ¿Qué sería descuido? ¿Sería tal vez apatía? Pienso en un sembradío. Cuando pienso en cultivo, pienso en un sembradío. Entonces el sembrador, el agricultor tiene que invertir, tiene que tratar la tierra, en fin, es un proceso largo para ver finalmente el fruto, ¿verdad? De lo que se ha sembrado. Entonces traduzcan esto en cuestión de la obra redentora, de la unidad de Dios transferida a nosotros, ¿verdad? Esa relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo que produce la salvación del hombre. Entonces traduzcan eso ahora en el papel que jugamos en cultivarlo, en alimentar eso, porque aquí es donde trágicamente fallamos. Capítulo 4, la unidad en el cuerpo de Cristo. Otra vez, antes de leer esto, acuérdense, mantengan en mente el contexto. El contexto es iglesias en Éfeso que no es que necesitaban crecer en unidad, pero ya vivían divididas. Una vez más, las divisiones que tenían eran parte de una generación que escogía vivir un cristianismo en autonomía, un cristianismo en el cual estaban de acuerdo con lo que Cristo dijo, siempre y cuando yo tenga la habilidad y el libertinaje de aplicarlo como yo pienso, de acuerdo a mis circunstancias, mi situación. Y por eso es que estas cartas, estas epístolas, una vez más, lo que hacen es que cierran el abismo que la religión, que la conveniencia, que la autonomía dentro de la iglesia ha creado en separar las palabras y el significado de las palabras de Cristo. Entonces está cerrando de tal manera que ahora el capítulo 4 es ese cierre, el cual no es fácil, el cual, pastor, potencialmente te va a costar tu posición en la iglesia, tu pastorado a lo mejor, porque la cosa primero se va a poner mal antes que se ponga bien, ¿no es cierto? O sea, no es palabras, cuando piensas en la hermosura de ver un bebé recién nacido, que es el preámbulo, un sufrimiento grande en la cuestión del parto, ¿no es cierto? Entonces, hablar de esto y ver la autoridad apostólica encarnarse en el hogar, encarnarse en la iglesia, encarnarse en la ciudad y permitir que la palabra de Dios vuelva a casar las palabras con el significado de las palabras de Cristo, es algo no fácil de hacer. Por eso yo, que estoy, ¿qué cosa? Estoy preso, carta de prisión, por causa del Señor. ¿Sí? Otra vez, estoy preso porque dentro del plan redentor de Dios incluye que me una a Cristo en sus padecimientos. Entonces, mi
mi perspectiva del sufrimiento, escuchen lo que voy a decir, mi perspectiva del sufrimiento, mi perspectiva de las calamidades, mi perspectiva, mi cosmovisión de lo nunca antes visto, es la perspectiva de Cristo. La implicación de pasajes como estos es de que cuando suceda algo trágico, cuando venga lo nunca antes pensado, cuando venga lo irreversible, el apóstol Pedro va a decir en sus cartas, asegúrense que cuando sucede, no sucede por cuestión de desobediencia que ustedes se causan a sí mismos, que no es el juicio de Dios por rebeldía, por autonomía. En otras palabras, vidas que son vidas que viven, que ejercen, que cristalizan la unidad de Dios. En esa unidad con Dios, una vez más, vidas, hogares, iglesias que adoptan, que abrazan la doctrina de la unidad de Dios, la totalidad del carácter de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y aceptan y ven que está transferida a ellos. Y es lo que están ejerciendo, lo que va a producir no es una mejor vida, no es simplemente un ministerio fructífero. Todo eso el Señor lo hace, lo ha sido haciendo y en su misericordia nos lo da. Vean lo que voy a decir, pero produce eventualmente persecución. Entonces, lo que estamos hablando de Pablo estando encarcelado, ¿está encarcelado por qué? Por predicar el evangelio. Por vivir la unidad no solamente con Dios, pero como producto de la unidad de Dios. Por lo tanto, dice él, les ruego que vivan. No está diciendo, porque aparentemente ya creían, aparentemente ya tenían la teología, pero la habían divorciado. Dice, vivan de una manera digna de, una vez más, del llamamiento que han recibido. Esta cuestión del llamamiento, una vez más, y aquí me encantaría tener más tiempo para hablar de esto y ya es súper tarde y pido disculpas por ello, pero en cuestión del llamamiento, aquí está un reto, y esto va a ser reto, y otra vez, yo sé que algunas cosas son controversiales, pero como pastores, como predicadores, como cristianos, continuamos perpetuando el cristianismo en autonomía cuando hablamos del llamamiento de Dios como que si ser llamado por Dios sucede a raíz de que dije sí al Evangelio. El llamamiento de Dios, voy a regresar a la analogía del nacimiento físico. En el llamamiento de Dios yo contribuí ¿cuánto? Dios no me llamó porque yo calificaba. Dios no me llamó porque Dios me necesitaba. Dios no me llamó. Si el llamamiento de Dios es algo que sucede literalmente a través de un Dios que soberanamente, imagínense una persona dormida, completamente dormida, cuando la despiertan, cuando le hablan, la despiertan a la persona no nos contesta y nos dice, ahorita me despierto, espérame, voy a seguir dormido. No, cuando la persona lo mueves, lo despiertas, la persona despierta. Algo así me imagino que es el llamamiento de Dios. Cuando Dios habla, la persona responde. ¿Verdad? Es lo que entendemos de la soberanía de Dios. Y no es que altere la habilidad de decidir, porque no hay divorcio entre soberanía y libre albedrío. Es simplemente que cuando Dios llama, el libre albedrío, basado en la depravación con la cual nacemos y participamos voluntariamente, el llamamiento de Dios simplemente activa el libre albedrío a que pueda decirle sí al Evangelio. No es tanto de que viola su habilidad de decidir, es que simplemente le da la habilidad de decidir, porque el hombre por sí solo no puede decidir y decir sí a Cristo. Porque su condición, ¿cuál es? Su condición no es mala, su condición no es una que necesita ayuda, su condición no es que tiene días buenos, días malos. La condición del hombre ante la presencia de Dios, ante la majestad de Dios, ante la santidad de Dios, es que por cuanto todos hemos, ¿qué cosa? Pecado. Y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta cuestión del llamamiento, una vez más, es la regeneración, donde literalmente es esa experiencia donde el espíritu es regenerado, donde ahora el intelecto es, otra vez, Pablo hablando acerca en Romanos 12, ¿verdad? Donde habla acerca de la renovación de vuestro entendimiento. No está hablando a no cristianos, está hablando a quién? A cristianos. Entonces, aparentemente tenemos cristianos que han sido renovados espiritualmente, pero en cuestión de su mente siguen pensando como que si no hubiera Dios. Eso es lo que encontramos entre los romanos, ¿no es cierto? En los efesios va a ser lo mismo. Y obviamente este es el reto que tenemos hoy en día. Esta conversación que va a haber, yo argumentaría, y nadie me ha preguntado esto, simplemente estoy compartiendo porque tengo el micrófono enfrente y ustedes están conectados. Esta conversación del Congreso de la Ideología de Género, mucha gente está hablando o está tomando estas conversaciones de la ideología del género o de la sexualidad, donde trágicamente esto
Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. Estoy hablando de cristianos, ¿ok? El no cristiano necesita simplemente la misericordia de Dios ser salvo. Necesita ser despertado, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero cristianos que están batallando con su identidad, con todo ese tipo de conversaciones, por favor escuchen lo que voy a decir. Son cristianos que toman esto y lo han invertido. Donde ahora, trágicamente, su vida como cristiano, en lugar de ser conducida por el Espíritu de Cristo que habita en él, donde literalmente activa o pone en acción la mente de Cristo. No es una mente mejor, ¿verdad? La vida del cristiano, la vida de una persona regenerada no tiene mejores pensamientos. ¿Tiene los pensamientos de quién? Imputados, transferidos de alguien más. Es lo que expliqué hace rato. Y escuchen ahora. Esta es una de las partes más confusas y más difíciles, porque esta conversación que va a haber en el Congreso de la ideología del género es el tipo de personas o de gente que lejos estamos de pensar que Cristo, que el espíritu, el pensamiento y las emociones de Cristo están en mí. Es el tipo de personas que dice, acepto a Cristo, pero yo quiero que esto sea mi motor de arranque, lo que siento. Y una vez más, yo no creo, sí, Dios nos diseñó con emociones. Eso es el diseño de Dios. Lo que Dios no hizo es diseñarnos para ser guiado por las emociones. Entonces, cuando hablamos acerca de este llamamiento que hemos recibido, es el llamamiento basado en una regeneración donde el Espíritu de Cristo toma posesión de nosotros y donde la mente de Cristo es activada por el Espíritu de Cristo. Entonces, Dios permita que a través de este Congreso, hombres y mujeres, entendamos el plan de salvación en su totalidad, que ahora son las emociones de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que la meta del ser humano, la meta del cristiano, no es la libertad o autonomía de expresar lo que siente. El propósito del cristianismo, la razón por qué eres salvo, es para expresar las emociones de Cristo. Esa es la razón. Lo que Cristo sintió, lo que Cristo expresó, lo que Cristo abrazó, lo que Cristo procesó. El problema del cristianismo es que como no conocemos a Cristo, conocemos de Cristo o conocemos lo que alguien más nos dice de Cristo, ese es parte del problema. Entendemos aquí que la salvación es literalmente una persona a la cual le damos la bienvenida, estamos hablando del llamamiento, le damos la bienvenida, abrazamos las verdades que dijo esa persona de sí mismo, no lo que dijo de mí. Si eso es el evangelio de prosperidad, eso de que tengo palabra de Dios para ti, yo así como que, momento, porque es obvio que hay cosas de la Biblia que quiero que se apliquen a mí, que Dios ha hablado para su pueblo, pero aquí el punto no es lo que Dios dice de mí. Yo argumentaría que lo que Dios dice de mí está basado en lo que Dios dijo de Él, porque no hay manera que yo pueda entender quién soy yo, a menos que entienda quién es Dios. Ok, para ilustrarlo, regresemos aquí. No hay manera que tú y yo podamos entender nuestras emociones, porque yo no soy psicólogo ni entiendo la complejidad del corazón humano, de las emociones. Batallo para lidiar con las mías, con mi propia lucha que tengo interna. Pero eso es lo que sé. Es de que para yo entender lo que siento, lo que pienso y lo que soy, esto no está basado en que yo me autoanalice, yo me autoconozca y yo medite y simplemente tenga momentos trascendentales. La identidad de quien soy yo está basada en la identidad de Cristo, en quién dice Dios que es su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de salvación, es el dar la bienvenida a esa persona, es el abrazar las verdades que dijo de sí mismo Cristo Jesús, y es el adoptar, abrazar su estilo de vida. Por lo tanto, decimos que, una vez más, cuando hablamos de estilo de vida, es doctrina, y esa doctrina siempre, doctrina, siempre es relacional. Entonces, hablando de este Congreso de Identidad del Género, es el Congreso en el cual, como cristianos, en medio de una cultura con mucha diversidad dentro de la iglesia, en medio de una cultura en la cual todavía nuestro motor de arranque es la autonomía, no somos llamados a aislarnos. Entre más nos profundizamos en conocer, entre más nos profundizamos en esto, donde le damos la bienvenida a Cristo para ser salvos, pero es una bienvenida constante, no para ser salvos, pero para vivir como salvos, donde afirmé lo que Cristo dijo de sí mismo, no solamente para ser salvo, pero ahora para creer que en medio de un mundo en el cual es difícil vivir como salvo, Cristo me da sus promesas, la certeza de sus palabras y literalmente para adoptar su estilo de vida. Todo esto que acabo de poner
en un contexto de confusión de ideología del género, somos llamados a encarnarnos, somos llamados a caminar unos con otros. Por eso es lo que dije hace un momento. En cuestión de ser aceptado, yo no creo que sea problema, porque aceptar, sí, observen a Cristo. Cristo fue el tipo de persona que aceptó a las personas sin aprobar lo que hacían. Y cuando hablo de aceptación, escuchen lo que estoy diciendo. Cuando hablo de aceptar a la persona, es obvio que el aceptar, y este es un mensaje extremadamente importante, el aceptar a una persona, y piensen en términos de salvación. En términos de salvación, Cristo no nos salva por la versión futura que vamos a convertirnos. Cristo nos salva, dice el libro de Romanos, que estando muertos en nuestros pecados. Entonces, es el concepto de que el Señor en su misericordia salva. O sea, la cuestión de aceptar a una persona es entender que la conexión que hacemos con personas, la conexión que hacemos con personas sin Cristo, no es porque amamos la versión futura de esa persona cuando se convierta al Evangelio. Es entender que el amor que sentimos por el mundo, por el perdido, está basado en el amor que Cristo tuvo y sintió por mí. Entonces, soy vehículo de ese amor, donde, aquí está la confusión, donde trágicamente esa aceptación o ese amor, la cultura hoy lo traduce como celebración. Entonces, una vez más, la razón de convivir, la razón de aceptarnos, la razón de reunirnos, la razón de ser parte de una sociedad tiene que tener, una vez más, no como objetivo la unidad entre nosotros. ¿Es la unidad de quién? La unidad de Dios transferida en una unidad con Dios. Entonces, aparentemente lo que estamos aprendiendo de Efesios es que esa unidad que necesitamos, porque la necesitamos entre nosotros, no es la unidad que se hace de la vista gorda y simplemente para no ofender a nadie no tocamos temas controversiales. Entendemos que nuestras relaciones interpersonales, sean de noviazgo, sean de matrimonio, sean con la cultura, sean en el trabajo, el objetivo, una vez más, no es simplemente caminar juntos. El objetivo es literalmente la unidad transferida, acreditada, que el Padre nos ha dado a través del Hijo y otra vez ejercida por el Espíritu Santo. Esto implica, aquí está la implicación, que seamos siempre, ¿qué cosa? Porque aparentemente la iglesia, por todo lo que están viviendo, no viven en humildad. La palabra humildad es algo que está descrito solamente a dos personajes en la Biblia. Uno es Cristo y el otro es Moisés. Nada más, solamente. Son los que se consideran humildes. Es que está poniendo el estándar bastante alto para ponernos en ese nivel o en esa categoría o en ese distintivo, ¿verdad? Esta humildad tiene que expresarse o reflejarse en amabilidad. La palabra amabilidad que está usando el apóstol Pablo, hablando a la iglesia que estaba fragmentada, que vivía en autonomía, es la amabilidad donde voluntariamente y donde por cuestión de obediencia, la relación que tenemos unos con otros es que la hacemos basada en los derechos que yo cedo por esta relación. No sé si me expliqué bien, pero esta cuestión de amabilidad, imagínense a una persona que tiene el derecho de contestar o de ejercer ese derecho, cualquiera que sea, de hacer algo en contra de alguien por lo que se le hizo o el derecho que simplemente tiene, y es la cuestión de ceder. Entonces, la manera en que pensé en ilustrar esto es la ilustración de algo como esto, donde es obvio que este león fácilmente puede destruir a este hombre, pero está cediendo, está restringiendo sus fuerzas para beneficio de él. Entonces, eso es el concepto de amabilidad. O sea, sueñen conmigo con un matrimonio de esta manera. Inclusive por eso es que cuando hablo acerca de noviazgos, y esto lo hablo constantemente, en el noviazgo, si el noviazgo se le caracteriza lo opuesto y son dos leones que nada más están peleando, yo diría, la belleza del noviazgo es que no están casados y que un noviazgo que tiene la disfuncionalidad de estar peleando, o a lo mejor trágicamente el noviazgo le caracteriza porque puede ser un noviazgo abusivo, donde hay un león y hay una víctima, que muchos noviazgos así son, verbal, emocionalmente, sexualmente, un montón de abusos, ¿sí? La incoherencia que yo veo es que muchos solteros, padres de solteros, estamos permitiendo esto, donde hay abuso. Entonces, cuando hablamos de amabilidad, es un patrón en el cual, otra vez, hablamos de algo que está domesticado. Y se domestica en el sentido en el cual he cedido mis derechos porque es lo que Cristo hizo, ¿no es cierto? Ahora mi función es servir en lugar de competir. El enfoque de esta amabilidad está basado en algo corporal,
¿sí? Que inicia de una manera personal, pero no individual. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso es la obra del Espíritu Santo, el cual, otra vez, tiene la habilidad de canalizar y de quebrantar esos derechos que tengo para llevar a cabo, ¿qué cosa? Sus propósitos. Porque acuérdense que es la unidad de alguien más imputada, transferida a nosotros. Todo eso habla acerca de paciencia. Tenemos que ser pacientes, humildes, amables, pacientes, dice el apóstol Pablo. Y esa paciencia no es tanto porque tengo que ser paciente, pero es porque puedo ser paciente. ¿Sí vemos la diferencia? No soy llamado a amar a Dios y tolerar al hermano. Soy llamado a amar a Dios y amar a mi prójimo. Entonces, algo que, porque es un amor, otra vez, imputado, foráneo, transferido, ejerzo el amor de alguien más, que es el amor de Cristo. Esa amabilidad, paciencia, es lo que encontramos como frutos del Espíritu. Termina diciendo que seamos tolerantes unos con otros en amor. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que el objeto de la tolerancia es el amor. No somos tolerantes simplemente para evitar problemas o división o porque ya lo conozco como es y le digo va a explotar la cosa. No. Aquí es porque el amor de Cristo a través de nosotros siempre. Y otra vez escuchen esto, lo que estoy por decir. Siempre el amor de Cristo. Y piensen otra vez en la cuestión del Congreso que está por venir, esta ideología del género, donde somos llamados a amar, ¿verdad? Pero ese amor es siempre bajo una relación condicional. Porque es lo que hizo Cristo, ¿no es cierto? O sea, la mujer tomada en adulterio, lista para ser apedreada, el único que tenía el derecho de apedrearla, porque era el único que tenía el derecho de ejercer la ley de Moisés, el resto eran violadores de la ley de Moisés, él podía, porque él vivía en la perfección de esa ley, él decide perdonarla. Entonces, en lugar de darle a ella, a la mujer adúltera, en lugar de darle lo que merecía, le dio lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la conversación de la ideología del género. En la ideología del género, ¿sí? El problema de la ideología del género, en un momento dado, no es que la gente afirme cosas que van en contra de la Biblia. Vean lo que voy a decir. El problema, que sí es un problema, pero el problema es cuando la iglesia espera que el no cristiano afirme lo que dice la Biblia. Sí, el no cristiano no tiene la habilidad de afirmar lo que dice la Biblia, porque aún si lo afirmara, para ejercer lo que dice la Biblia, ¿es la obra de quién? No de cursos, no de seminarios, es la obra del Espíritu Santo, la cual el no cristiano no lo tiene. Entonces, yo diría que la conversación de este próximo congreso es para que el cristiano, si acaso está afirmando lo que no dice la Biblia, tenga problema con eso. Y estoy hablando de que trágicamente, cuando hablamos del amor de Dios, que está dado en un contexto de un pacto incondicional, el pacto es incondicional porque Dios en su misericordia las condiciones se las puso a Cristo, el que no conoció pecado absorbió la ira de Dios, entonces Cristo muere, es el amor incondicional de Dios en ese sentido, que toma una posición o reemplazo expiatorio por nosotros, pero eso produjo ¿qué cosa? Una relación condicional. Entonces, para nosotros hablar de los parámetros de cómo yo vivo, en este caso mi sexualidad, mis emociones, mis pensamientos, mis finanzas, mi matrimonio, ¿cuáles son los parámetros? Vean lo que voy a decir. Los parámetros es un carpintero que vivió ¿por cuántos años? Exactamente. La vida de Cristo son los parámetros. Ese es el punto de la conversación. Entonces, hablando de la ideología del género, ¿sí? Yo argumentaría que la ideología del género tenemos que iniciar con los de casa. Si somos seguidores de Cristo, y estamos batallando con este tipo de conversaciones donde así me hizo Dios, donde, o sea, Dios entiende, Dios, no, otra vez. El amor de Dios siempre se expresa de una manera condicional. Inclusive, si tú no eres salvo, hay una condición para que seas salvo. Si Dios te ama y Dios ama, sí, la vida del que no es salvo, pero su amor es tal que te pone, ¿cuál es la condición? De que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo, que creyera en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Entonces hay una condición, ¿no es cierto? Entonces es el mismo principio que estamos hablando ahorita con respecto a esta relación en la iglesia, donde trágicamente la iglesia, el hogar, hemos confundido este pacto incondicional con una relación incondicional. No funcionan las relaciones incondicionales, no funcionan, nunca ha funcionado. Eso lo encontramos expresado en Génesis capítulo 3. La caída del hombre es el producto cuando el hombre quiso, trató, en su arrogancia o en su confusión, trató de vivir incondicionalmente una relación con Dios. Nunca sucede eso. Por lo tanto, dice él, esfuércense. Esta cuestión de esfuerzo es el concepto de algo intencional.
es algo que tiene que ver con agresividad. Y menciono esto porque voy a usar un ejemplo negativo, pero trágicamente en esta cuarentena, en todo ese tiempo que hemos estado bajo la pandemia y cuando, sobre todo al principio, lo que incrementó fue la violencia doméstica. Estadísticamente está comprobado eso. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que trágicamente ha habido agresividad continua con intencionalidad. Este concepto de esforzarse es ese ejemplo negativo en dirección opuesta. O sea, si es la unidad de Dios expresada en una unidad con Dios entre nosotros, esa unidad con Dios no puede ser un evento en el cual entregué mi vida a Cristo. Es literalmente ahora caminar con esa intencionalidad de la cual estamos hablando. Y la intencionalidad es hacia el mantener, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu. O sea, es la unidad de alguien más, ¿no es cierto? Es lo que estamos hablando, de una unidad foránea, de alguien más transferida a nosotros. Esa unidad es lo que produce en un contexto de diversidad. Lo que produce no es simplemente homogeneidad. Produce el error, nos ayuda a evitar lo que ya hemos llamado uniformidad. Sí, otra vez, no sé si hay que explicar la diferencia entre unidad y uniformidad. No hay más, unidad y uniformidad. Entonces, en este caso, cuando hablamos de uniformidad, es la clásica situación, y escuchen lo que voy a decir, porque pastores, iglesia, escuchen, es cuando la iglesia construye un montón de pasos, un montón de procesos para que la persona llegue un momento en que sea como ellos, piense como ellos, actúe como ellos antes de ser aceptado en la comunión de los santos. Sí, la realidad, el prerequisito para ser bautizado es simplemente aceptar a Cristo, ¿no es cierto? Es todo lo que la Biblia requiere. Es simplemente que la persona sea regenerada en su espíritu y ahora lleva una pila bautismal. En muchas ocasiones llevamos a la gente a un proceso extremadamente largo y complicado hasta que haya uniformidad, hasta que cambie ciertos hábitos. Y yo argumentaría que la importancia de cambiar esos hábitos que necesitan cambiar, no estoy diciendo que no necesitan cambiar, pero una vez más, eso no es la salvación. Eso es lo que produce la salvación, el cambio de los hábitos o el adoptar nuevos hábitos. Todo lo que estoy diciendo es de que la iglesia trágicamente en el tiempo de los Efesios, en nuestro tiempo, ha confundido la unidad del Espíritu con simplemente iglesias que todos se ven igual, piensan igual, caminan igual, se peinan igual, se visten igual, hablan igual. Eso es uniformidad. Yo no creo que sea necesariamente la unidad en el Espíritu cuando simplemente atraes gente que piensa como tú y siente como tú. ¿Se han dado cuenta que Cristo atrajo exactamente lo opuesto a lo que Él era? O sea, personas que no tenían nada de similitud con Cristo son las que se sentían atraídas a Cristo. Creo que hay un mensaje ahí para la iglesia hoy en día. Una vez más, no uniformidad, sino responsabilidad. Es lo que estamos tratando de ver aquí. Una iglesia responsable de esto. Entre paréntesis, cuando hablo de unidad, lo que hace la unidad, porque entendemos que esta no es la unidad que implica ausencia de división o de fragmentación, es la unidad que implica que es la unidad de alguien más, ¿verdad? Porque es la unidad de Dios vivida en la unidad con Dios en la iglesia. Lo que hace esta unidad, vean lo que voy a decir, porque es una unidad foránea, es de alguien más, expresada en nosotros, es la unidad que en lugar de pedir que la gente cambie y sea como nosotros, es la que, teniendo esa expresión en Cristo y Cristo como el objeto, las condiciones de la relación, porque aquí no se... La unidad no es simplemente una iglesia donde todo se vale y nadie dice nada, ¿verdad? Eso no es unidad, eso es simplemente celebrar autonomía y nunca funciona, porque cada quien hace lo que bien le parece. Cuando hablamos de unidad en Cristo, estamos hablando de la habilidad sobrenatural, ¿ven lo que quiero decir? La habilidad sobrenatural de celebrar nuestras diferencias. De celebrar nuestras diferencias. Y cuando hablo de diferencias, vean tantito, como hablamos de una unidad de alguien más transferida a nosotros, es obvio que nuestras diferencias, que nuestras similitudes, que nuestros sentimientos, que nuestros pensamientos, que nuestras expresiones, que nuestros hábitos, costumbres, tradiciones, teología, nuestra manera de vivir, véanme tantito, todo eso se somete al objeto de la unidad que es Cristo. Entonces, por eso es que cuando Cristo es el objeto, cuando el carácter de Cristo es el estándar, es la vara de medida, es la ley, es la expresión de Dios que dice, esto, lo que Cristo aprueba, es lo que solamente aprobamos, es que la expresión la expresión de esa aprobación varía de un niño a un adulto, a un joven. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde otra vez es una conversación un poquito más profunda que tenemos que tener en cuestión de esto, pero todo lo que estoy diciendo es que necesitamos aprender a celebrar nuestras diferencias, siempre y cuando las diferencias honren a Cristo Jesús. Aquí el punto no es nada más diferencia por diferencia, es Cristo como el propósito, como la razón de todo ello. Y menciono todo esto porque Cristo llamar a un recaudador de impuestos, ¿sí? Yo me sentiría mucho más cómodo si Cristo hubiera llamado como discípulo a un ex recaudador de impuestos. Pero no es un ex, es alguien que estaba ejerciendo
donde literalmente era alguien que la gente despreciaba. Esfuércense por mantener esa unidad de tal manera que sea mediante el vínculo de la paz. Y estaba otra vez hablando de la responsabilidad de vivir relaciones de salud y vitalidad. Aquí es donde yo otra vez regreso a la cuestión de relación interpersonal, relación colectiva a nivel de iglesia, a nivel gobierno. Es pensar ahora, si estos principios ya están establecidos, ahora la pregunta se mueve a la conversación de decir, ok, ¿estamos viviendo o estamos luchando por esa unidad? ¿Estamos ejerciendo esa unidad de Dios con Dios en un contexto, en estructuras, en sistemas que realmente permitan ello? Y menciono todo esto porque hablar del vínculo de la paz, si estás en una relación de noviazgo autodestructiva, tóxica, va a ser imposible que esto se lleve a cabo. No hay manera de que tú puedas decir, ok, estoy buscando la unidad de Dios y la unidad con Dios cuando estoy siendo novio de alguien que no conoce de Cristo. Porque sí me explico, no va a funcionar esto. Porque hay desigualdad en el entender lo que esto significa. Porque el espíritu no está en esa persona, simplemente. O sea, si no conoce de Cristo. La otra cosa es lo mismo en el hogar. O sea, si el hogar tiene sistema, un hogar cristiano, tiene sistemas que traen luto al corazón de Dios, donde se confunde amor incondicional con relación incondicional y cada quien hace lo que le parece, esto va a ser imposible de llevarse a cabo. A nivel de iglesia, si la iglesia se mueve a través de sistemas, a través de estructuras, a través de ministerios, a través de, otra vez, no puedo pensar en la manera en que está la Constitución escrita o cómo vivimos, otra vez, va a ser, todo esto es hasta cierta manera imposible porque ese amor, esa relación de Dios y la relación con Dios se opera a través de sistemas. Entonces ahí es donde vamos a tener que lidiar con eso. Hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Otra vez, esta es la unidad que hablamos acerca, transferida de parte de Dios para un solo pueblo, y ahí está. Esto es revolucionario porque pensar en un solo cuerpo, en un solo espíritu, ¿sí? Imagínense una iglesia donde estaba fragmentada y tienes acá los judíos que vienen del judaísmo, que son cristianos, vienen del mundo gentil, que están aquí y cuando tienen un convivio en la iglesia, unos traen tacos de machacado con huevo y de carnitas y el judío dice, no, ¿cómo es posible? Entonces, esa situación, Pablo está diciendo, somos uno, ¿verdad? Porque nuestra unidad que eventualmente se ejerce en cómo vivimos es primeramente una unidad que está reflejada en la vida de Cristo. De tal manera que esta cuestión de ser un solo espíritu, otra vez, este espíritu que nos ha salvado, una sola persona, es lo que explicamos hace un momento con respecto a la salvación. Es un solo espíritu el que nos salva, ¿verdad? No es el comportamiento de alguien, pero es el espíritu de Dios. Por lo tanto, dice sí, así como también fueron llamados a una sola, ¿qué cosa? Esperanza. Y parte de esta esperanza es porque otra vez son las iglesias que eventualmente en unos cuantos años Pablo se considera que su muerte está muy cercana a estas cartas porque son las últimas cartas que escribe, y para el año 70 está, históricamente sabemos que viene un genocidio, viene la destrucción del segundo templo. ¿Qué estoy diciendo? Que viene persecución, porque vivir la unidad de Dios transferida como unidad con Dios, vivirla en su plenitud va a causar persecución. Entonces, en contexto de persecución, por eso está diciendo hay una sola certeza. ¿Qué está diciendo? Que eventualmente, en medio de las diferencias, en medio de todo lo que están atravesando, en medio de la confusión, viene un día en el cual literalmente tenemos la certeza de que viene. Aquí está el reto, no sabemos cuándo viene. No es más, sabemos que viene. En otras palabras, cada generación predicamos la segunda venida con certeza. Pero solamente una generación la va a predicar como realidad, porque solamente una generación va a tocar ver la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es la disyuntiva. Termina diciendo esto, y aquí es donde cierra con esta soberanía del Señor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Otra vez, porque esta doctrina, ¿okay? Es algo que es relacional, es una fe que es personal, pero se ejerce de una manera colectiva, y esta cuestión del bautismo es una experiencia donde es una inmersión externa, porque ha habido una inmersión del Espíritu de una manera interna en nosotros. Un solo Dios y Padre de todos, otra vez, Señor de todas las cosas, de la creación, de la recreación de las cosas, que es lo que está hablando el apóstol Pablo, que en Cristo todo ha sido reconectado con Dios, y estamos hablando de esa recreación en nosotros, donde todos sin excepción fuimos creación de Dios, pero todos tenemos que ser recreados por Él. Estamos hablando de manera espiritual, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que significa ser recreados espiritualmente por Él, renacidos, donde entendemos que el Evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Eso es el Evangelio, esa es la salvación, y que somos salvos ¿para quién?
somos salvos para Dios, somos salvos para la ley. Por lo tanto, Dios nos ha mandado a obedecer. Esto es lo que significa ser salvo. Esa es la razón por la cual somos salvos para la ley. De tal manera que dice que es un solo Dios y un Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos, y está, ¿qué cosa? Otra vez. No tanto porque ustedes ya se entienden, se llevan bien, es simplemente porque es la unidad de alguien más, imputada, transferida a ustedes, y eso es lo que crea en ustedes esto. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido dones. Estamos hablando acerca de los dones espirituales, lo cual, si están tomando nota, es importante. En dones espirituales en la Biblia son representativos. ¿Qué estoy diciendo? De que tengamos cuidado de leer las listas de dones espirituales y decir, esto es lo único o esta es la manera en que tiene que hacer. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de que es la guía de la expresión de esa unidad. Porque los dones espirituales, ven lo que voy a decir, hablando del apóstol Pablo, que cada uno de nosotros se nos ha dado, ¿qué cosa? Gracia. Esos dones son para el beneficio de la iglesia. No son charolas, como si fuéramos un policía que saca su charola para entrar en una zona de crimen donde nadie puede entrar, pero yo puedo entrar porque tengo la autoridad. Muchos usamos los dones espirituales de esa manera, para jactarnos, para crear división, ¿verdad? Entonces, la cuestión de los dones espirituales, como son enlistados de una manera representativa, tengamos cuidado, otra vez, de no usarlos o de no ver esas listas para causar división en la iglesia. ¿Por qué? Porque sería contraproductivo presumir de ellos, compararlos o hacer una distinción exacta entre ellos. No podemos seguir haciendo eso. Y bueno, aquí típicamente lo he ilustrado a través de la manera en que estos pasajes ilustran o hablan acerca de la elección del Señor, siendo una generación o una generación de sacerdotes para mí, lo cual, otra vez, estos dones o esta salvación es para la salud de la iglesia.